Bueno, muchachos, muy buenas tardes. El día de hoy, pues por medio de esta grabación, vamos a revisar el desarrollo de los ejercicios de gráficos de control por atributos. En este caso específico, gráficos de control eh, por atributos P, que es relacionado con la proporción de defectos respecto a cada una de las muestras que nosotros tomamos en el proceso de producción. Para poder profundizar en el tema, vamos a realizar un par de ejercicios relacionados justamente con este gráfico P, con el fin de observar cuál es el proceso que debemos llevar a cabo para su construcción y cuál es su respectiva interpretación. Entonces, vamos a continuación a ver estos gráficos, cómo los podemos desarrollar y cómo los podemos interpretar. Listo, entonces como podemos observar en pantalla, tenemos inicialmente las fórmulas para los tres límites de control que nosotros vamos a manejar para estos gráficos de control por atributos, gráficos P. ¿Qué sucede? Nosotros en este caso vamos a tener los mismos límites de control superior, central e inferior, pero en este caso, como pueden observar, las variables van a cambiar. Vamos a revisar cómo calculamos justamente estas dos variables que debemos obtener, que es una P promedio y una N sub I, que está relacionado con la cantidad de datos que estamos observando. Entonces, primero, vamos a ir calculando paso a paso los datos que requerimos para la solución del ejercicio. Primero, vamos a calcular la proporción de defectos, los cuales están relacionados con los datos que tenemos inmediatamente anterior, que son la cantidad de elementos, en este caso de unos diodos que se están inspeccionando de un proceso de producción para cada una de sus muestras. En este caso tenemos 20 muestras y en cada una de esas muestras hemos seleccionado una cantidad de diodos que hemos inspeccionado. Y sobre esa cantidad de diodos inspeccionados vamos a identificar los diodos defectuosos o los elementos defectuosos si se presentan, que en este caso podemos observar que hay varios por cada una de las muestras tomadas. Entonces, ¿cómo calculamos la proporción de los defectos? Dividiendo los diodos defectuosos en el total de la muestra calculada, y con eso tenemos nuestra proporción de defectos. Ya tenemos nuestros datos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a obtener unos datos que requerimos para calcular esa P promedio y esa N sub I. Y es la sumatoria de, en este caso, datos que ya vamos a calcular, que están relacionados con el total, es decir, sumar todos los diodos inspeccionados de todas las muestras y trasladando esta suma a todos los defectos que hemos identificado en todas las muestras de estos diodos. Eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Y aparte, vamos a calcular el promedio de la cantidad de la muestra o del número de muestras que hemos tomado para cada uno de, bueno, estas muestras, la cantidad de diodos que hemos inspeccionado para cada una de las muestras. Entonces esto va a ser promedio de cada una de estas muestras. Y tenemos nuestro dato de promedio. Con estos datos vamos a irnos a calcular estas variables, P promedio y N sub. ¿Qué es ese P promedio? P promedio está dado por la suma total de diodos defectuosos sobre la suma total de diodos inspeccionados. Eso es el cálculo que nosotros debemos hacer para poder hallar esa P promedio. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la suma de los diodos defectuosos? Es este valor. Y la suma de los diodos inspeccionados es este valor, por lo cual vamos a obtener el
P promedio de todas las muestras que hemos obtenido a partir de todos los defectos sobre todos los elementos inspeccionados. Este es nuestro P promedio. Vamos a calcular N sub I. N sub I está dado por el promedio de diodos por muestra. Promedio de diodos inspeccionados por muestra. Y ese dato nosotros ya lo tenemos. Ese dato lo tenemos acá, 118.5. Es decir, que este dato, que es el P promedio, y este dato, que es el N promedio, ya lo tenemos acá. Ya tenemos estos dos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a comenzar a calcular cada uno de los límites. Para hacerlo un poco más fácil, vamos a calcular por aparte este componente de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el cálculo por aquí, a un ladito. Entonces, ¿qué tenemos allí? Voy a abrir varios paréntesis. 1 menos P. Esa es la parte central. Ese 1 menos P lo estamos multiplicando por P, nuevamente. Todo ese componente del numerador tiene como denominador N sub I, que lo tenemos acá. Y todo ese componente se está elevando a la 1 medio. Es decir, le estamos sacando la raíz cuadrada a todo ese componente. Entonces, esto es el valor de todas las operaciones que se están realizando en la raíz cuadrada. Ese es ese componente. Entonces vamos a calcular límite de control superior, límite central, límite de control inferior. Vamos a calcular estos tres datos. Y esos tres datos están dados por, primero, límite de control superior es P más 3 por la raíz, que la calculamos acá. Uy, qué pena. Aquí me falta un componente, 3 por este valor de acá. Y tenemos nuestro límite superior. Límite central es P. Límite de control inferior, P menos 3 por nuestro componente de acá, que es la raíz cuadrada con todas sus operaciones internas. Y tenemos nuestros tres límites de control. ¿Qué hacemos con estos tres límites de control? Muy similar a lo que hicimos con los gráficos de control por variables, que es ubicarlos aquí como una guía para poder realizar la gráfica. Vamos a traernos los datos. Límite de control superior, límite central, límite de control inferior. Al cada uno de ellos, como pueden observar, al traerlos o al llamarlos de su casilla original, les apliqué F4 para que pueda extenderlos a lo largo de la columna y se me vaya a repetir el número. Aquí se me repite y aquí se me repita también. Entonces los tomo, los llevo hacia abajo y ya tengo mis datos acá. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a realizar ya la gráfica de control. Nos vamos hacia gráficas, nos vamos hacia gráfico de líneas o áreas y tomamos el primer gráfico de acá. Bueno, no lo necesitamos con datos, vamos a hallarlo en blanco y le vamos a asignar los datos. Seleccionar datos. ¿Qué datos vamos a graficar? Vamos a graficar la proporción de defectos. Tomamos la casilla del nombre y posteriormente la casilla de los datos. Luego vamos a agregar el límite de control superior y el valor del límite de control superior.
el límite central, el valor del límite central y el límite de control inferior. La borramos acá. Límite de control inferior más, seleccionamos los datos. Y con esto, al darle a aceptar, tenemos nuestro gráfico de control. Solo vamos a cambiarle un poco el diseño. Vamos a colocarle aquí nombre, gráfico P, y podemos realizar la interpretación. Como ustedes pueden observar, tenemos nuestros tres límites, superior, central e inferior, y tenemos un comportamiento de la proporción de los defectos que tenemos acá. Y revisamos que vamos hasta acá y me dice que en el punto 9 se está generando un dato que se me está saliendo de control. Es decir, el proceso ahí no mantuvo el control. Algo sucedió. El gráfico me está permitiendo identificar ese dato o ese momento. ¿Qué debemos hacer? Debemos a continuación ir al proceso real con el fin de identificar qué sucedió en ese momento cuando se estaba recopilando esa muestra, bajo qué condiciones estaba la maquinaria, el personal, el material, si hubo algún tipo de inconveniente y observar y proponer cómo podemos corregir ese inconveniente. Entonces, esto es lo que sucede con los gráficos P o a partir del análisis de la proporción de defectos. Nos ayuda a identificar ese inconveniente y una vez identificado si existe, pues que podamos trabajarlo sobre la realidad. Entonces, este es nuestro primer ejemplo de gráfico P. Vamos a dejarlo acá guardadito. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso para este segundo ejercicio. Y es que aquí estamos hablando del análisis de una cantidad de escritorios que se están fabricando, los cuales tienen también una cantidad de errores que se generaron por cada una de las muestras o cada uno de los lotes. Entonces, vamos a realizar exactamente el mismo proceso, un poco más ágil porque ya lo hicimos previamente. Entonces, me voy a traer acá proporción de errores, en este caso, el cual va a ser este sobre la cantidad total de escritorios por cada uno de los lotes. Entonces, aquí ya tenemos nuestros datos de proporción. Aquí recordemos que hacemos sumatoria y aquí promedio. Vamos a calcular acá y acá unas cositas de forma. La sumatoria de todos los escritorios analizados, bueno, aquí podemos extender la sumatoria de todos los errores identificados y aquí podemos analizar el promedio de todos estos escritorios por cada uno de los lotes. Tenemos un promedio de 92,95. Entonces, vamos a calcular nuevamente P, vamos a identificar nuevamente N y con eso poder calcular cada uno de los límites de control. Entonces, voy a traerme algunos componentes de acá. Voy a traerme esos componentes. Bueno, acá. Sabemos que este es uno solo y que este es otro. Entonces vamos a calcular P promedio para este caso, que es igual al total de errores, total de escritorios, y con eso hacemos el cálculo. Luego, aquí ya tenemos este dato de N, que es el promedio de los escritorios por las muestras, o en las diferentes muestras que se tomaron, y con eso ya tenemos nuestro P y nuestro N. Con esto vamos a realizar el cálculo respectivo de los límites de control.
Entonces, nos falta realizar el cálculo de lo que está dentro de la raíz, dentro de esa raíz cuadrada, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a tomar nuevamente los datos de P, que nosotros ya lo hemos calculado, y con esos datos vamos a realizar el cálculo de cada uno de los límites. Entonces vamos a calcularlo por acá, 1, 2, 3, 4, paréntesis, y primero, dentro del paréntesis, 1 menos P, multiplicado por P, dividido por N, elevado a la 1 sobre 2, y lo vamos a dejar hasta allí. Este es el valor de nuestra raíz cuadrada. Límite de control superior, P más 3 por el componente. Límite central, que es P promedio. Límite superior, P menos 3 por el componente de la raíz cuadrada. Y con esto tenemos nuestros 3 gráficos de control. ¿Listo? Acá ya están nuestros valores. Y con estos vamos a realizar el cálculo de cada uno de los elementos. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos acá una proporción negativa, por decirlo así? Si nosotros analizamos en la realidad, ese límite de control negativo es como si nosotros pasáramos a una zona de una dimensión negativa. Es decir, que tuviéramos una proporción negativa y por el contrario tuviéramos como una cantidad de correcciones, por decirlo así. Entonces, no, cuando se presenten esos casos, nosotros vamos a trabajarlo como cero, no lo trabajamos como negativo. Porque aquí tenemos unos datos que el límite inferior es cero, porque no tenemos errores sobre cada una de las muestras que estamos calculando. Entonces, no tenemos valores negativos, sino lo reemplazamos por cero. Y nos vamos a llevar la información de los límites de control. Entonces, límite de control superior, límite de control central, límite de control inferior, cada uno con su F4 respectivo, y con eso nosotros nos lo vamos a llevar hacia abajo. Definimos acá y ya tenemos nuestros datos nuevamente para graficar. Entonces vamos a ir a buscar esta gráfica de línea. Primera opción, nuevamente. Seleccionamos los datos, vamos a agregar proporción de errores, datos de los errores, límite de control superior, valor del límite de control superior, límite central, valor de ese límite central, límite de control inferior, valor del límite de control inferior. Y le damos a aceptar. Como pueden observar, pues aquí la gráfica, este era el componente que yo les mencionaba, que aquí el extremo inferior es cero, no podemos pasar a una zona negativa, donde en vez de producir errores se producen correcciones. No, esa no sería la interpretación adecuada. Entonces estos valores son cero, coinciden con ese límite. Pero si miramos acá, nuestro valor número 12, estamos encontrando que está superando nuestro límite de control superior. Aquí encontramos límite de control superior 0,1231 y la proporción de error es de 0,12903. Nuevamente, la interpretación
es que estamos teniendo un inconveniente cuando se generó la muestra de ese lote. Cuando revisamos estos escritorios, se generaron más problemas o más errores que los de costumbre. Entonces nosotros sobre la realidad lo que vamos a hacer es revisar qué es lo que sucedió en ese punto. Y aquí tenemos justamente un cambio bastante brusco. ¿Qué fue lo que pasó entre este 11 y este 13? ¿Por qué este punto se nos fue tan arriba? A lo mejor, bueno, sea algún factor interno, sea algún factor externo, la idea es que encontremos la solución y a partir de esa solución realicemos la corrección y el aseguramiento de que esto no nos vaya a suceder más adelante. Aquí simplemente nos falta ajustar esta gráfica para ponerle que se va a llamar gráfico P. Y con eso hemos hecho el análisis de si se encuentra bajo control o no este proceso de producción de fabricación de escritorios. Este es nuestro análisis hasta acá, muchachos. Este material, como podrán observar, les va a quedar disponible en Athena junto, bueno, la grabación junto con este documento de Excel con el desarrollo para que lo podamos revisar. Entonces, muchachos, que estén muy bien y nos vemos en la continuación de la clase.